¿Todo bien? Bien. Bendiciones, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de este día en continuación del seminario que estamos llevando a cabo con ayuda del Señor. Y bien, antes de comenzar vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Creador. Padre, Dios Todopoderoso, en este día te agradecemos porque nos has cuidado, nos has guardado, nos has permitido llegar hasta este momento. Bendito seas tú, Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel, que pones en nosotros el sentir como el hacer las cosas, que nos das salud, que nos das sustento. Padre eterno, que no tomas en cuenta nuestras transgresiones, nuestros pecados, sino que solamente ves tu gracia y tu bondad para con nosotros. Sabemos que tenemos más de lo que merecemos, Padre, mucho más, porque tu amor sobrepasa nuestro entendimiento. Padre eterno, enséñanos a ser agradecidos con lo que tú haces en nuestras vidas. Enséñanos a ser consecuentes contigo, con tu reino, Padre eterno, para seguir trabajando para ti, para seguir, Padre eterno, sembrando tu palabra, sembrando vida, sembrando el conocimiento tuyo en el corazón de todas las personas que podamos hacerlo, Padre. Mi Dios, ponemos en tus manos este seminario que hemos estado llevando a cabo. Te pedimos que tú inspires a cada uno de los alumnos que forman parte de este seminario, que tú des de tu inteligencia, de tu ciencia, de tu sabiduría, de tu luz que viene de lo alto. Padre eterno, que tú te lleves todo desánimo, toda tristeza y todo aquello que esté desviando el objetivo principal por el cual tú nos has permitido, Padre eterno, coincidir en este proyecto, Padre celestial. Que no sea la obra del hombre, que no sea nuestro ego, que no sean nuestras emociones, ni ninguna otra cosa, Padre eterno, contraria a tus propósitos, mi Dios todopoderoso. Ponemos en tus manos a los que hoy no han podido estar en este lugar o que vienen en camino, mi Dios todopoderoso, y asimismo, mi Dios, ponemos en tus manos toda necesidad. Danos claridad de mente, danos claridad, Padre celestial, en las ideas que tú quieres que transmitamos, que tú quieres que estudiemos, todo para la gloria de tu nombre y nada más. Te pedimos todo hoy, Padre eterno, Dios altísimo, en el nombre de nuestro Mesías, Jesús de Nazaret, Yeshua. Amén. Gracias. Pueden tomar su asiento, hermanos. Bienvenidos sean todos a este estudio, a esta clase. Nos da gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión pues tardamos más en vernos, en visitarles. En esta ocasión el eje del tema que estuvimos tocando pues se amplió un poco más por las diferentes ocupaciones que tenían tanto ustedes como congregación como yo también en lo personal, y es por eso que pues prácticamente ahora invertimos 2 meses al mismo tema, a la misma temática. Pero yo les comentaba que creo que fue necesario, creo que fue bueno, porque fue un tema realmente un poquito pesado, un poquito denso, por todo lo que implica el tema de la hermenéutica y la exégesis. No sé cómo se sientan con ese tema que acabamos de pasar. ¿Cómo se sienten con ese tema? ¿Se sienten alentados? ¿Se sienten abrumados? ¿Decepcionados? No sé. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes. ¿Cómo se sienten con lo que estudiaron? ¿Creen que es de difícil proceso? ¿Es difícil digerirlo? ¿Cómo se sienten, hermanos? Quisiera escucharles
somos pocos, pero los que estamos somos los necesarios. Dígame, hermana. Ujú. Claro. Eso me alienta mucho, el escuchar a una alumna que está entusiasmada con lo que estuvimos estudiando. Les preguntaba porque sí, y entiendo que así fuese, quizás en esta temática que acabamos de pasar del exégesis y la hermenéutica, en algún momento dado, en un punto dado, nos pudiésemos sentir algo confundidos, algo abrumados, pero es justamente lo que dice la hermana, es lo que he tratado de transmitirles, el hecho de que si bien es difícil concretarlo todo en el momento, con la práctica justamente, poco a poco todo se empieza a poner en orden. Y es cuando tú dices, ya entendí por qué, ¿ok? Pero eso solamente, ya se ha dicho en muchas ocasiones, la práctica es al maestro, al final de cuentas. Y esa es mi invitación, a que se atrevan a poner en práctica todas estas herramientas que hemos estado estudiando, porque justamente la exégesis y la hermenéutica fue eso, más que una doctrina en particular, fueron herramientas que se les han, que intentamos transmitírselas para que ustedes vean todo el abanico de posibilidades que tienen a su alrededor para hacer un mejor, más eficaz, más profundo acercamiento al texto bíblico. Ahora ustedes ya saben que no es nada más de abrir la Biblia y decir, bueno, pues yo le entiendo aquí esto, ¿verdad? Ahora ya saben que es necesario tomar en cuenta el contexto del pasaje, el contexto histórico, del momento en el que se escribió, el contexto cultural, del escrito, y también, ¿no?, las figuras de lenguaje alrededor de la Biblia que hemos estado estudiando, que fueron muchas, ¿verdad? Metáforas, hipérboles, epígrafes, prosopopeyas o personificación. Díganme alguna otra. Enigma, fábula, apóstrofe, ok, metáfora. Muy, muy importante también perdón, se me acaba de ir. Cuando aparece el mismo patrón en una persona, en una institución, en un pasaje, tipos, ¿okay? Tipos personales, tipos institucionales, tipos de personajes, ¿okay? Es importante conocer todas esas herramientas de interpretación bíblica, porque eso nos ayuda a dar tener un mejor entendimiento y al mismo tiempo aplicar una mejor hermenéutica, una mejor interpretación al texto. No sé si quizás para ustedes fue novedoso, por ejemplo, el saber que la famosa parábola del maestro del rico y Lázaro, ¿qué es? Es una metáfora, justamente, es un lenguaje metafórico. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque muchos en ocasiones toman ese pasaje del rico y Lázaro, que ustedes deben de conocer bien, para interpretar que el cielo es así, para hacer una geografía del mundo espiritual. Y esa no era la intención del maestro en ese momento. La intención del maestro no era decirles, sí, miren, así es el cielo y así es el infierno, entre comillas, porque no, ahí no está hablando del infierno. Esa no era la intención del maestro, para nada, para nada. Y hay muchos que tomando esa
metáfora, esa parábola del maestro, ignorando que es un género literario, pues han hecho una interpretación literal de esas palabras del maestro. Entendemos la importancia de esto. Ahora bien, yo como les comentaba, quiero volver a ser enfático en ello. Ciertamente Dios, que es grande en misericordia, en muchas ocasiones que nosotros accedemos al texto bíblico, conforme a la necesidad que tengamos, bueno, Dios nos va a confortar en su palabra, en cualquier pasaje. Quizás aunque no lo estemos aplicando correctamente, quizás aunque no estemos haciendo la mejor hermenéutica del texto, yo sé, Dios, que es inmenso en misericordia, nos va a transmitir fortaleza, nos va a transmitir bendición del cielo. No estoy diciendo que no, pero ya cuando nosotros compartimos o queremos madurar en cuanto a nuestra comprensión del texto bíblico y al mismo tiempo ser responsables con lo que nosotros transmitimos, en ese caso sí es necesario que conozcamos y vayamos adquiriendo destreza en este ámbito del exégesis y la hermenéutica, porque de otra manera puedo estar transmitiendo mentiras. Por ejemplo, yo cuando grabé la clase, no sé si la volvieron a escuchar cuando se las mandé, ponía de ejemplo el famoso pasaje de todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todos lo han escuchado, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, si no se toma en cuenta cuál era el contexto en el que Pablo escribió ese pasaje, podemos hacerle creer a las personas, ¿qué cosa? Pues podemos llevarle a creer a las personas de que mira, tú plantéate todo lo que tú quieras, que Dios te va a dar todo eso que tú quieres. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y eso sería una mala hermenéutica, porque Pablo en ese contexto estaba en la cárcel, estaba sufriendo, estaba en tribulaciones. En otras palabras, cuando él dijo esas palabras, estaba hablando no de que puedes conseguir, no sé, tal carro, tal trabajo, tal propiedad, y no porque no lo puedes hacer, sino que en ese momento Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo en ese momento a resistir las pruebas, resistir el embate, resistir la tribulación. Pablo no está hablando allí, si tú tomas en cuenta el contexto en el que escribió la carta, no se está refiriendo a que así plantéate cualquier objetivo, que todo lo puedes en el Señor que te fortalece. Ese no es el objetivo de Pablo. ¿Y cuál es lo importante de aplicar una buena hermenéutica a esto? Que si yo, por ejemplo, yo empiezo a usar esta escritura para decirle a los hermanos, para decirle a los jóvenes, plantéate todo lo que quieras, que todo lo puedes en el Señor que te fortalece, porque así lo dice la carta de Filipenses, si no mal recuerdo, que es donde está este pasaje. ¿Qué vas a hacer? Vas a construir esperanzas erróneas en las personas a las cuales estás formando en las escrituras. Y luego por eso hay a veces personas decepcionadas de la fe. ¿Por qué? Porque le dijeron que todo lo puedes conseguir, porque todo lo puedes en el Señor que te fortalece, y resulta que lo que ellos se propusieron no lo pudieron conseguir. Y después por eso están decepcionados. ¿Y todo parte de qué? De una mala hermenéutica, de una mala exégesis que te lleva a una mala aplicación, es decir, a una mala hermenéutica. De allí la importancia de esto. Cuando ya uno es responsable de transmitir, de formar a otras personas, ahí claro que debemos tomar en cuenta todas estas herramientas, ¿okay?, que hemos estudiado. Claro, no es un proceso sencillo, tenemos que ir practicando, tenemos que ir desarraigándonos de muchos conceptos, y hace falta valor para eso, hace falta humildad para eso, pero es necesario que lo vayamos haciendo. Amén. Bien, entonces quería dejar aclarado ese aspecto. Vamos a dejar este tema un poquito, bueno, dejarlo y no dejarlo, porque la realidad es de que la exégesis y la hermenéutica nos tiene que acompañar siempre, en cualquier tema que estemos estudiando.
Esto es algo que no quiero que digamos, bueno, ya pasó el tema de exégesis y hermenéutica, pues bueno, ya vamos a olvidarnos de todos esos principios que hemos estado estudiando. No, esto es una caja de herramientas que tú tienes que tener siempre allí, presta, preparada, para cuando tú requieras profundizar en el texto bíblico para cualquier labor, ¿okay? Dentro de los caminos de Dios. Y claro, perdón, ¿no?, que siguen esto, pero va a haber muchas ocasiones en las que estas herramientas te van a llevar a darte cuenta que pues hay cosas que has creído que no eran como tú las creíste, es verdad. Y eso en ocasiones duele, pero yo creo que si lo catalizamos bien, si lo focalizamos bien, al mismo tiempo que quizás puede doler un poquito, quizás puede traer un poquito de, no sé, confusión, al mismo tiempo también yo coincido con la hermana, debe de alentarnos, debe de esperanzarnos. Debemos de darle gracias a Dios que nos está permitiendo conocer otras cosas, otro tipo de enfoque de las Escrituras, y no para creernos superiores a nadie, ni para tampoco estar diciéndole a medio mundo, lo que tú crees está mal, lo que tú crees está mal. Tampoco se trata de eso, sino se trata de pedirle a Dios de su gracia, con la gracia de Dios, seguir corrigiendo lo que se tenga que corregir, porque recuerden que estamos en un proceso de restauración de todas las cosas, y estas son herramientas que nos ayudan a restaurar justamente nuestra fe. Bien, dicho lo anterior, en este módulo, no sé si se alcanza a ver, dígame hermana, perdón. Sí. Ok. Sí, es similar, pero no es lo mismo. La personificación o la prosopopeya es cuando se le atribuyen a cosas que no son personas, ¿ok? Atributos como si fueran personas. Por ejemplo, la personificación o la prosopopeya, que es lo mismo, se le aplica en varias ocasiones al Creador, al Espíritu Santo, al Espíritu de Santidad, también a la tierra, a los árboles, no sé, batir las manos, por ejemplo, esa es una personificación. ¿Por qué? Porque cuando le dice el salmista a los árboles batir las manos, eso no es como si se está refiriendo a los árboles, a la creación, como si fuera una persona, pero la creación, el mundo, la naturaleza no es una persona. Entonces eso es una personificación, cuando tú le atribuyes características humanas de hablar, de ver, en este caso de aplaudir, batir las manos, a cosas que no son humanos, a Dios o al Espíritu de Santidad, a la creación, al mundo. Eso es personificación. ¿Hasta ahí me va siguiendo? Y la diferencia con apóstrofe es cuando se le habla a algo que no es humano como si fuera un humano. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? O tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Si usted se fija, se le está hablando a dos entidades que no son personas, como si fueran personas. Al mar, que se abrió, y al Jordán, que es un río. Entonces esa sería la diferencia. Personificación o prosopopeya es cuando se le dan características humanas a cosas que no son humanos o cosas que no son personas, para entender otras realidades espirituales. Apóstrofe es cuando se le habla, cuando el autor le habla, entre comillas le habla, a ciertos elementos que no son personas como si fuesen personas. Uh-huh. Sí, sí, exacto, eso sería una personificación.
Tienen similitudes, claro. Ajá. Sí, exacto. Digamos que en la personificación es como si los elementos tuvieran propositividad propia. Y en el apóstrofe no, es más bien el que le está hablando a esos elementos es el autor bíblico en este caso. Esa sería, sí, una diferencia, si así le sirve, si así lo puede diferenciar ambos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Entonces, bueno, vamos entonces a continuar. Recuerden todas esas herramientas, porque eso es lo que son herramientas, les pueden servir siempre para hacer una correcta interpretación del texto bíblico. En este módulo que estamos culminando con este mes, hemos visto los siguientes temas: las cuestiones malentendidas sobre la ley, la vivencia de la Torá en judíos y gentiles creyentes en el Mesías, eso fue lo primero que vimos. Ahora este tema que se amplió por 2 meses, principios de exégesis y hermenéutica bíblica, ahí tiene que ver todo lo que hemos estado comentando, atender al contexto del autor, al contexto cultural, al contexto histórico, al contexto del párrafo, al contexto del pasaje, las figuras de lenguaje. También vimos el ejemplo del Pardés, que es una herramienta básica de la hermenéutica judía, que eso se los di como una herramienta también que les puede ser útil. Y ahora, en este mes de mayo, para ya dar la vuelta, vamos a ver un tema que tiene que ver con la profecía, que es lo que vamos a estar estudiando en este momento. Si están tomando notas, el tema es lo que es y no es la profecía. Entonces vamos a hablar de profecía, pero no vamos a hablar de los últimos tiempos ni nada por el estilo. Justamente lo que quiero que hoy aprendamos es lo que es la profecía, porque en el pueblo de Dios, hermanos, hay muy malos conceptos, muy erróneos conceptos de lo que es la profecía. Hay entendimientos a veces muy burdos, perdonen, de lo que verdaderamente es la profecía. A veces han entendido como que la profecía solamente es cuestiones que tengan que ver con los últimos tiempos, y eso no es así. Profecía no es nada más predecir cosas como a veces se ha pensado, y esto es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Deuteronomio 18, 18. Y quisiera que primero empezáramos, podemos darle a la que sigue por favor. Quisiera que primero empezáramos por ver en las escrituras, en el libro de Deuteronomio, que en hebreo es Devarim, en la Torah, lo que no es primero. Antes de ver lo que es, quisiera que viéramos lo que no es la profecía. En primer lugar, profecía no es decir cosas por emociones, presunciones, alarmismos o sensacionalismos. Eso no es profecía. Profecía no es de que se va a acabar el mundo, va a venir el anticristo. Eso no es profecía. Profecía no es el Señor me dijo que en unos cuantos años así, como a veces se ha tendido a entender la profecía. Eso no es profecía. Entonces vamos a ver, porque el Creador desde hace mucho tiempo nos dejó establecido que tuviéramos cuidado acerca de lo que no es profecía justamente. No sé si requieren que me haga un lado. ¿Seguros? ¿Ven bien, hermana? ¿No ve bien? Entonces me voy a hacer un lado, que sí creo que... ¿Ya están conmigo en la escritura de Deuteronomio capítulo 18, verso 22? Dice: si el profeta hablare en nombre del Creador, del Eterno, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere,
Es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. Entonces la primera advertencia que hace Dios a su pueblo es: cuando ande por allí uno que tiene síntoma de profeta, presunción de profeta, comió mucho, cenó mucho, se levantó creyendo que es profeta, que tiene un síndrome de profecía, ¿qué es lo que te dice Dios? No tengas temor de él, no te dejes intimidar por él. ¿Entendemos? Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros constantemente. Cuando veamos que hay personas que quieren, perdón que use estas palabras, pero debo de ser claro, cuando veamos que hay personas que andan jugándole a ser profeta, uno no tiene que demostrarles temor, ni intimidación, ni nada por el estilo. Se los digo porque hay muchas personas que tienden a hacer eso, que tienden a querer aparentar tener cierta profecía de parte de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es la verdadera profecía de parte de Dios. Hay muchas personas así en el pueblo de Dios. Y a veces hay muchas personas así porque se lo permiten las demás personas, porque les dan como ese tipo de autoridad a las personas. La palabra de Dios dice claramente: no tengas temor de él, no te dejes intimidar, no te dejes apantallar, en pocas palabras. En ocasiones me acuerdo que había una hermana por ahí que tenía ese síntoma, ese síndrome, esa presunción, que quería como que decirte lo que tú traías por medio de lo que ella veía en tus ojos y demás. Pero la verdad, cuando esa hermana como que me quería topar, me quería decir algo, la verdad es de que yo le decía cosas así como que: si ves algo en mí, pues es que me desvelé estudiando, ¿qué más puedes ver en mí? Y como veía que no le hacía caso, además dejó de decirme ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque es lo que dice la palabra: no tengas temor de él, no tengas temor de esas personas que se dicen profeta, que sienten que son profetas cuando no lo son. Ahora, en Deuteronomio capítulo 13, verso 1, se nos dice lo siguiente. ¿Están conmigo? Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Eterno vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces fíjense, acá hay otra advertencia del Creador al pueblo de Israel al decirles que si en un momento dado se levanta un profeta o soñador de sueños anunciando cosas que sí se cumplen, anunciando cosas que sí tienen cierta certidumbre, que sí tienen cierta razón de ser, pero que si lo que está diciendo esa persona va en contra del Eterno y en contra de sus mandamientos, aunque lo que diga esa persona tenga verdad y tenga realidad, debe ser considerada como un ¿qué? Como un falso profeta. ¿Y cuál iba a ser la condena a ese falso profeta? Muerte. Lo apedreará toda la congregación de Israel. Y entonces vean la diferencia. Lo que aconseja a Dios cuando se levanta alguien que pues anda con ciertas emociones por allí mal enfocadas y que se cree que tiene palabra de Dios cuando en verdad no la tiene, lo único que te dice Dios es: no te dejes intimidar, no tengas temor de él. Pero cuando se levanta uno
que sí tiene cierta veracidad lo que dice o lo que anuncia, pero si lo que él dice, lo que él anuncia, aunque tenga veracidad, aunque se cumpla, va en contra de Dios y de su palabra, de todos modos es, ¿qué cosa? Un falso profeta. Y entonces pudiéramos preguntarnos, ¿pero por qué el Eterno permite eso? ¿Por qué Dios permite que se levanten personas con profecía que incluso tenga cierta relevancia, cierta certidumbre, cierta veracidad? ¿Por qué Dios permite eso? Y bueno, la Escritura misma te lo dice. ¿Para qué? Lo dice el verso que acabamos de leer, el verso 3. Porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón. ¿Por qué Dios permite eso? Para probarnos, a ver si verdaderamente estamos dispuestos a permanecer en los mandamientos, en la palabra que el Creador nos ha revelado. Por eso Él lo permite. ¿Entendemos? Imagínense que viene un falso profeta y empieza a decir, un falso profeta que ande en otros caminos que no son los de Dios, y empieza a decir, ¿saben qué? Habitantes de Querétaro tienen que irse de aquí, tienen que irse de aquí porque va a haber un desastre, no sé, un terremoto. Y resulta ser que empieza a haber cierta actividad sísmica que no es normal aquí, y empiezas a decir tú, oye, pues está raro, ¿no? Él dijo que iba a pasar aquí una tragedia, y resulta ser como que sí está habiendo cierta actividad sísmica rara aquí. Y si tú le tienes miedo y terminas yéndote de Querétaro a otra ciudad o a otra parte del país, tú también eres un falso profeta, porque le creíste a un falso profeta, porque le creíste a alguien que con otro tipo de poderes de la oscuridad, no sé, está anunciando falsa profecía, y tú te estás alineando a lo que él dice. ¿Entendemos, hermanos? Bueno, entonces ya vimos qué es lo que no es profecía. Vamos a ver ahora qué sí es la profecía. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, y vamos a ver ahora qué sí es la profecía. En primer lugar, lo que se puede desprender de esto que acabamos de ver en la Torá, el libro de Deuteronomio, de Barim, es que para que haya una profecía que sea de Dios, que provenga verdaderamente de Dios, tiene que estar en sintonía completa y absoluta con la palabra, con lo que está escrito. ¿Ok? Hablar fundamentado en la palabra. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 1 verso 16. Aquí el emisario del maestro nos dice lo siguiente. ¿Están conmigo? Capítulo 1 verso 16. Los pongo un poquito en contexto aquí. Pedro va a recordar una vivencia que él tuvo con el Mesías. Ustedes se acordarán que en un momento dado el Mesías se apartó un monte y se llevó a 3 discípulos especiales, entre ellos a Pedro, y en un momento dado tuvieron una visión en donde las vestimentas del Señor se volvieron resplandecientes, y se apareció Moisés y Elías y hablaban con él, hablaban con el Mesías. ¿Recuerdan esa experiencia? Y bueno, el maestro les dijo que no le dijeran a nadie la visión. De eso está relatando aquí Pedro. Yo les pregunto algo, ¿creen que esa fue una experiencia grande que tuvo Pedro? Les pregunto, ¿creen que fue una grande experiencia? Claro, ¿verdad? Imagínate ver al Mesías con Moisés y Elías
un arrebato de gloria, yo creo que todos nos quedamos pasmados, ¿no? Nos quedamos sin palabras, algo realmente inefable, esa experiencia gloriosa. Ese es el contexto. Quería que recordaran esa experiencia para que vean qué tan serio nos debemos de tomar el hecho de que una profecía deba de estar en fundamento con la palabra. ¿Están conmigo ya? Verso 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús el Mesías, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recuerden la experiencia que había tenido él. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Ok? ¿Qué está diciendo Pedro? A nosotros nadie nos la cuenta. Nosotros lo vimos, nosotros lo experimentamos. Pero este mismo Pedro, fíjate lo que va a decir ahora en el verso 19. Tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética más segura. Un paréntesis, ¿qué está diciendo Pedro ahí? Que la palabra para él es más seguro, era más segura que ni siquiera la experiencia que él había tenido con el Mesías. A ese grado lo puso. Imagínense, si Pedro ponía por encima las escrituras, aún por encima de su propia experiencia de gloria que él tuvo, ¿qué podemos decir nosotros? Y lo digo por lo siguiente, hermano, y también, perdón, yo sé que en ocasiones esto hiere un poco las susceptibilidades, pero por ejemplo, yo he conocido personas, y me imagino que ustedes también, personas por ejemplo que afirman haber ido al cielo. ¿Cierto o no? Sí, testimonios, experiencias que fueron al cielo. Yo te pregunto, ¿eso es posible? La palabra de Dios claramente dice que nadie ha ido al cielo. Pero es que fue una experiencia tan bonita. Tenemos la palabra profética más segura. Y yo sé que a veces eso como que duele, como que, ay, pero ¿cómo? Pedro ponía en mayor rango de autoridad la palabra, lo que dice la palabra, que sus propias experiencias. El mismo Pedro, que conoció directamente al maestro. Vamos a ver qué sigue diciendo Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Fíjense entonces lo que dice Pedro. Pedro nos exhorta a que privilegiemos la palabra profética, las escrituras, por encima de cualquier experiencia. Y no porque las experiencias no puedan existir, por supuesto que pueden existir, pero toda experiencia nunca va a ser superior y no debería ser superior a los estándares que nos ilustra la palabra, que nos ilustra la escritura. ¿Ok? Y Pedro, termina diciendo, porque ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, no se trata de lo que yo sienta, no se trata de lo que yo viví aisladamente, porque si es así, justamente por ignorar este principio, es que existen, justamente ahorita veníamos hablando con eso, con el chofer del carro que nos trajo. Existen muchísimas denominaciones religiosas, cristianas, es la verdad, muchísimas, y todas te van a decir que crees, pues todas te van a decir que tienen la verdad, todos. ¿Y por qué? Porque
la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría parte de interpretaciones privadas de la Escritura. Por ejemplo, los mormones, dicen que Joseph Smith, su fundador, tuvo una visión, una revelación especial de un ángel de Dios llamado Moroni, por eso de ahí viene el nombre de mormones, y que le dictó en unas tablas de oro una revelación especial, que es el libro del Mormón justamente. Y así es un ejemplo nada más, pero ejemplos como eso les puedo dar muchísimos de otras congregaciones, de otras iglesias. Y es por eso que la fe se vuelve ya tan diluida. Y por eso es que la gente ya no cree. Porque dice, ¿a cuál le voy a hacer caso? ¿A cuál de los 1200 cristianos que hay diferentes en el mundo le voy a hacer caso? ¿Y por qué ha habido este proceso de tanta fragmentación? Porque hemos ignorado lo que verdaderamente es la profecía y que no debe de estar separada de la Escritura, no debe ir en contra de la Escritura y no debe ser tampoco de interpretación privada. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bien, podemos pasar a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Por aquí les traigo dos definiciones de cómo podríamos entender la profecía. Los sabios de Israel la han definido, entre muchas definiciones que dan, como el grado de inspiración divina en el cual un individuo siente una unión directa con Dios, una realidad del hombre recibiendo un mensaje claro y directo de Dios, es el reflejo de una conciencia que se relaciona directamente con Dios. En otras palabras y en resumidas palabras, la profecía al pueblo de Israel no lo entiende solamente como a veces se ha malinterpretado, solamente como advertir de cosas por venir. No, así no lo interpreta, así no lo entiende, o a eso no lo reduce el pueblo de Israel la profecía. La profecía es un grado de vinculación más estrecho con Dios. Es una relación más íntima donde se puede aprender de Dios y recibir cosas de Dios más profundas y más claras. ¿Entendemos? Y eso es necesario. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos seres limitados y Dios es un ser que ilimitado. Dios es eterno, Dios es trascendente, Dios es inmortal, pero nosotros como seres finitos estamos limitados para recibir de Dios sus mensajes, para recibir la luz del Creador. Y es por eso que Dios en su infinita misericordia ha hecho puentes para que su luz pueda llegar a nosotros y no nos muramos. ¿Entendemos? Creo que en alguna ocasión ya les había puesto este ejemplo, ¿no? Perdón por la analogía quizás un poco reduccionista, pero es para entender. ¿Han visto una planta de luz? Una planta de luz como de la Comisión Federal de Electricidad. No sé si han visto esas plantas generadoras grandes de electricidad. Supongamos que eso es Dios. Y supongamos que nosotros somos un foco, ¿no? Una lámpara chiquita como esta. ¿Qué pasa si tú conectas esta lámpara con la planta de luz? Va a explotar, no vas a aguantar, no vas a resistir. Y por eso es que antes de llegar esa luz aquí, debe pasar por ¿qué cosas? Unas cosas que se llaman transformadores. ¿Sí los ubican, no? ¿Qué es lo que hacen los transformadores? Procesar, filtrar esa potencia para que pueda llegar luz a tu hogar. ¿Entendemos? Algo así es la profecía. La profecía son esos filtros, esos puentes que Dios hace para poder llevar su palabra, su voluntad, parte de su ser, del ser mismo de Dios a las personas, y que las personas puedan de alguna manera recibirlo y no desbordarse. Amén. Ketriel Blatt es un líder judío mesiánico
lo describe solamente como la capacidad sobrenatural que es dada al hombre para recibir el fluir de la luz de Dios, que es justamente de lo que estamos hablando. ¿Podemos pasar a la otra? Ahora, ¿quiénes pueden recibir profecía? Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que, porque de hecho es un debate hoy en día entre las congregaciones acerca de si siguen habiendo profetas o no? No sé si han visto ese debate, si siguen habiendo profetas o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que sigue habiendo profetas o no? ¿Nunca lo han pensado? Muy bien, de hecho lo traigo justamente, sí, ahorita. Sí, considero, a diferencia de quienes difieren de esto, hay quienes difieren que dicen que el don de profecía ya no está activo. Quienes así consideran que el don de profecía ya no está activo, entre otros dones, se les llama cesacionistas. Yo no creo en eso, yo creo que el don de profecía y muchos otros dones siguen estando vigentes, pero no como malamente se les ha entendido, como burdamente en ocasiones se han distorsionado. ¿Ok? Y se los digo porque yo he visto en muchas ocasiones, perdón, pero a muchos hermanos que teniendo, como por eso quise empezar primero por lo que dice la Torá de lo que no es profecía. Yo vi varios casos donde a algunas personas se les dio profecía y perdón, pero nunca se cumplió eso, jamás se cumplió eso. Y a veces nos hacemos como de la vista gorda, así como que bueno, no pasó nada. No, ¿cómo que no pasó nada? Eso es algo serio, según lo que dice la palabra de Dios. Eso se tiene que erradicar, se tiene que cortar. Entonces, por eso a mí cuando me preguntan que si creo en esto de la profecía, así, yo me quedo así como que, ¿qué le digo? Es que si le digo que sí, va a pensar que yo creo que en los profetas, así como los que andan generalmente en las redes sociales o en las campañas, va a pensar que yo creo eso y no quiero que me malentienda. No sé si me doy a entender. Pero por otro lado digo así como que, pero en realidad yo sí creo que ese don o ese poder de Dios sigue vigente, sigue activo, por supuesto, pero bien entendido y bien encauzado, no como malamente se le ha hecho pensar de que profecía es solamente decirle a la persona, en 2 años vas a estar aquí, en 3 años vas a estar allá, o cosas por el estilo. ¿Me querés decir algo? ¿Dónde? En la anterior dimos algunas propuestas de los sabios de Israel de cómo consideran que se puede definir la profecía, el universo de la profecía, porque es muy amplio. ¿No alcanzó a verlo? Sí, si quieres, puedes darle un poquito al anterior, Benjamín, por favor. Sí, allí está. Entonces, sí, yo considero que una persona, por supuesto, que puede participar, y más los creyentes en el Mesías, de esta realidad espiritual, pero viendo muy bien los requisitos, digámoslo así, que se deben de tener para acceder a esta gracia de Dios, a este don de Dios. Algunos, igualmente esto lo extraje de comentarios de los sabios de Israel, quienes consideran que alguien que quiera vincularse con la profecía debe de tener lo siguiente. No sé si podamos ahora sí cambiarle a la que sigue, Benja. Bueno, debe ser una persona amplia en sabiduría y fuerte en virtudes, es decir, una persona piadosa, misericordiosa, amable. Díganme alguna otra virtud.
reconciliadora, bueno, tantas virtudes que podemos decir. Ahorita vamos a ir a eso. Ahorita vamos a ir a eso. Los frutos del Espíritu puede ser amor, gracia, paciencia, benignidad. Muy bien, podemos meterlo en ese aspecto de las virtudes, que su impulso al mal no logre vencerlo, sino que él lo venza. Es decir que, claro, toda persona es proclive a inclinarse hacia su mala inclinación. Pero por ejemplo, alguien que anhele vincularse con la profecía, digamos que de 10 ocasiones en las que estuvo en una situación propensa a enojarse, por ejemplo, de esas pues nada más una vez se enojó y 9 pudo vencer y no se enojó. ¿Entendemos? De 6 ocasiones en las que estuvo propenso a impacientarse, nada más una vez impacientó y las otras 5 pudo estar firme, estar tranquilo en Dios. A eso nos referimos, que su impulso al mal no logre vencerlo, sino que él lo venza constantemente. Santificarse y retirarse de conductas mundanas, creo que esto lo entendemos bien. Y que su mente siempre esté conectada con el trono divino y reciben de Dios un entendimiento elevado. Alguien que aspira a la profecía de Dios, a la verdadera profecía, pues no va a ser alguien que se la pase en Facebook o en TikTok o en redes sociales. La verdad. Hace poco justamente me invitaron a hablar de este tema en un podcast. Ustedes me han visto ya, ¿no? Por ahí, unos jóvenes. Y justamente hablamos de ese tema y bueno, yo les decía, la verdad, los que verdaderamente tienen este don de Dios, esta gracia de Dios, este respaldo profético de Dios, casi ni los conocemos. No creo que anden así en redes sociales como andamos nosotros. O al menos no de la forma en la que a veces lo hacemos nosotros. Al menos no de esa forma, sino que de una manera más prudente, más sensata, ¿ok? No así. Siempre, ¿por qué? Porque estas personas siempre están conectadas con Dios verdaderamente, siempre viven para Dios, solamente viven para Dios y reciben, claro, esa lucidez de parte del Todopoderoso. ¿Podemos ir a la que sigue, por favor? ¿Alguna duda al respecto de esto? Y bueno, perdón que diga esto, pero acerca de las características, hermanos, hay hoy en día profetas, entre comillas, que se han divorciado de su esposo o de su esposa y se andan tirando en redes sociales el uno al otro. ¿Usted cree que eso va a ser un profeta? Pues por supuesto que no, por supuesto que no. Bien, ahora ¿para qué? ¿Para qué sirve esta potencia, este poder de la profecía? A través de la profecía la persona puede acceder a conocimientos de muchas verdades elevadas que se encuentran entre los misterios ocultos de Dios. De otra manera requeriría mucho esfuerzo intelectual y mucho tiempo para lograrlo. ¿Ok? Es decir, Dios a través de la profecía le hace entender a las personas verdades espirituales de Él que de otra manera requeriría mucho esfuerzo. Y fíjense que yo les voy a decir algo, yo creo que esto es verdad. Porque yo he visto lo siguiente, no sé si, por ejemplo, el pastor Fran alguna vez ha visto esto, pero lo que a veces en ocasiones, a veces uno está estudiando un tema que te lleva meses, años poder comprenderlo, procesarlo, y ves aquí, ves allá, ves acá. Y he conocido en ocasiones una persona sencilla, pero que se mete verdaderamente con Dios,
Y sin darle tantas vueltas, tanto que a ti te costó trabajo, esa persona lo entiende así. Quizás con otros conceptos no tan rebuscados, quizás de una manera sencilla, pero lo entiende. Me ha tocado platicar con personas así, que justamente a veces me hace pensar y reflexionar en mí mismo. Lo que me ha llevado años de estudio poder comprenderlo, esta persona, Dios le ayudó de alguna manera a comprenderlo de manera un poco más sencilla, pero lo comprende. Yo me he topado con esos casos y justamente yo creo que en esos tipos de casos es cuando la profecía de Dios está tomando efecto, está manifestándose. La palabra de Dios nos dice que Dios justamente iba a transmitir de su profecía a través de visiones, a través de sueños. Vamos a ver lo que dice en Números capítulo 12. Números capítulo 12, verso 6. Está escrito: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Verso 7: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Vamos a tenernos ahí. Esto nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? Que hay niveles de profecía. ¿Ok? No todas las personas reciben igual esa revelación de Dios, esa luz del Creador. La palabra de Dios nos dice que en ocasiones esa profecía era dada a través de sueños, a través de visiones. No sé si ustedes han llegado a tener experiencias, y yo sé que también esto hay que controlarlo. Por eso quise empezar primero recalcando tajantemente lo que no es profecía, para que cuando llegáramos a este punto no nos voláramos, no perdamos el piso. Pero yo creo que todos no sé si todos, pero hemos llegado a tener ciertas experiencias donde Dios nos ha hecho saber ciertas cosas a través de sueños. ¿A alguien le ha pasado? Algo, por ejemplo, que a mí me ha pasado y que no me gusta mucho que me pase, les soy sincero, es que muchas ocasiones he soñado la pérdida de alguien antes de que suceda. Cuando murió mi padre, cuando murió el hermano Trinidad, que ustedes lo conocieron, cuando murió el pastor Neftalí, cuando murió mi abuelo. ¿Okay? Hace poco también platicaba con mi esposa algo similar que nos pasó. Ahora, ¿eso quiere decir que todo sueño sea algo que provenga de la profecía de Dios? No, no es así. ¿No? En ocasiones pues cenamos mucho y andamos soñando quién sabe qué cosas, y por eso es de que uno tiene que tener mucho cuidado, conocer bien los principios de la palabra para saber qué cosas provienen de Dios y qué cosas no provienen de Dios, sino que provienen de nuestro propio corazón. Y quiero que vean cómo Dios hace una diferencia entre aquellos profetas que les iba a hablar en sueños, en visiones, y Moisés. ¿Qué dice Moisés? Que con Moisés le iba a hablar ¿cómo? Cara a cara, claramente. Es decir, Moisés iba a recibir una revelación especial, una claridad, una lucidez del mensaje de Dios. Generalmente cuando las personas reciben un mensaje de Dios a través de esta manifestación profética, llamémoslo así, en muchas ocasiones no está del todo claro. Cuando Dios te quiere decir algo a través de su palabra,
La principal fuente de revelación profética es la palabra, como ya lo vimos, como lo vimos en 2 de Pedro. En ocasiones Dios te está llevando a su palabra, te está dando otro tipo de señales, pero no queda del todo claro. Pero hay ciertas personas que han alcanzado un nivel de profecía tan alto que lo que les dice Dios es totalmente claro. Como Moisés hablaba con Dios así como tú y yo estamos hablando ahorita. Por eso el texto bíblico dice, ¿cómo? Cara a cara, o en plural, caras a caras, dice el texto bíblico. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Antes, perdón. Es importante también decirlo. Aún la música en las escrituras sirve como una herramienta profética. Vayan conmigo a 1 de Crónicas, capítulo 25. Primera de Crónicas, capítulo 25, ¿están ahí? Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen, ¿con qué? Con arpas, con salterios y címbalos, hasta ahí solamente. ¿Con qué profetizaban? Con instrumentos, ¿verdad? Y eso refuerza la idea con la que empezamos desde un inicio, que profecía no es nada más estar anunciando cosas por venir. Saquémonos ese concepto. Eso en este podcast donde me han invitado, que algunos de ustedes lo han visto, justamente en una ocasión hablaba con un pastor y cuando yo le decía esto, yo le decía, pastor, creo que usted no ha entendido bien que profecía no es nada más anunciar cosas por venir. Profecía no es nada más andar diciéndole a una persona su futuro. Y yo le decía, mire, se lo voy a demostrar aquí. Vamos, y lo llevé a esta escritura y yo le decía, ¿qué se predijo allí? Yo les pregunto, ¿qué se predijo allí? Nada. Si no estaban hablando, eran instrumentos. Y sí, como que se molestó, se desencajó. Él me decía que yo me estaba saliendo de la Biblia. Yo le decía, no, pues si se lo estoy demostrando con la Biblia, ¿cómo que me estoy saliendo de la Biblia? ¿Por qué? Porque profecía, repito, no es nada más estar anunciando cosas por venir, no es nada más estar con alarmismos, con sensacionalismos. Profecía es traer la luz de Dios, atraer la luz de Dios a nuestra realidad. Amén. Y en este sentido los levitas eran profetas. ¿Cuántos sabían eso? Es más, hasta el rey Saúl era profeta. Les traigo un fragmento de un pequeño video. No sé si lo tengamos listo, Benjamín. Vamos a verlo. A la hora de realizar el holocausto perpetuo, el Corbán Atamid, había una fase para la libación del vino. Esta libación o Nisuj Hayain se realizaba en la esquina sudoeste y ahí había una vasija especial. Cuando el Cohen se inclinaba para verter el vino, otro Cohen se colocaba en la esquina sudeste sobre la cornisa del altar y luego agitaba una banderilla. Cuando los Leviim veían dicha banderilla, sabían que en ese momento se estaba realizando la libación del vino. De inmediato, Ben Arza
golpeaba el címbalo para alertar a los Levíim, quienes comenzaban a... Perdón, ¿qué minuto te había mandado? Perdón, hermano, era otro minuto, ese lo quiero para el rato. Es el minuto, lo puedes poner el minuto 37:50, si eres tan amable. No, mientras continuamos, minuto 37:50. Este pequeño fragmento de este video que les traía es, listo, es para que podamos visualizar cómo los levitas tenían afinado ese espíritu profético en sus vidas, ¿okay? Cuando el templo de Jerusalén estaba en pie. Y justamente lo que estamos haciendo es que entendamos y nos desprendamos de ese entendimiento erróneo de que a veces tenemos de que profecía solamente es anunciar cosas por venir, anunciar el fin del mundo, decirle a una persona en 2 años vas a estar aquí, en 3 años vas a estar allá. Ese es mi objetivo primario. El servicio a la edad de 25, pero otro versículo dice que solo a los 30 años. ¿Cómo se resuelve esta discrepancia? El Midrash indica que durante 5 años se dedicaban a estudiar los secretos de la ciencia musical. Es decir, se daban los casos en que una persona se presentaba para ofrecer un sacrificio, pero si su corazón estaba hinchado, lleno de arrogancia, el leví que se percataba de ello, de inmediato hacía un gesto a sus compañeros para tocarle una melodía melancólica, una que concordara exactamente con el temperamento del alma de la persona que tenía delante de ellos. Con esa melodía tocaba las cuerdas de su alma y la persona comenzaba a derramar lágrimas. Su corazón se quebrantaba y se apartaba de él la arrogancia. Por otro lado, también se presentaban casos totalmente opuestos. Si llegaba una persona con el corazón deshecho por cualquier serie de malos sucesos que hubiera sufrido, cuando los Levíim se percataban de su estado de ánimo, le tocaban una melodía proveniente del reino de la alegría que era perfecta para el estado de su espíritu. Con esa melodía recuperaba el ánimo, haciéndolo irradiar alegría en su rostro. Así recuperaba el vigor y regresaba a su hogar con ánimo y alegría. Los secretos de la melodía también consistían en saber elegir la apropiada para cada persona específica conforme al estado de su espíritu, y eso se le enseñaba a los Levíim. A eso se debe su nombre, por tal Tedi. Otra explicación dice, Tedi significa modestia, es decir, a través de esta... Bueno, no sé qué alcanzaron a percibir en este fragmento del video. No sé si notaron que ese espíritu profético que estaba en los levitas les llevaba a discernir el estado del espíritu de la persona, cómo venía a presentar una ofrenda al templo de Jerusalén, y de acuerdo a ese estado particular de cada persona, ellos sabían qué tocar. Si una persona venía totalmente altiva, totalmente arrogante, pues le tocaban algo que quebrantara su corazón antes de llegar a depositar su ofrenda. Y caso contrario, si venía alguien totalmente deshecho, cabizbajo, desanimado, tocaban algo que le levantara el ánimo, sin usar palabras, solamente tocando los instrumentos. Eso es profecía también. Eso es profecía. ¿Ok? Bueno, entonces estamos entendiendo que dentro de la profecía hay niveles. ¿Ok? Algunos estudiosos del pueblo de Israel, no sé si podemos pasar a la que sigue, atendiendo a las palabras del maestro, han establecido que existen 3 niveles, se puede hablar de 3 niveles de profetas.
¿ok? Profetas de Dios. Esto se establece a partir de esa parábola que dijo el maestro de la semilla. Ustedes la recordarán. La semilla que cayó en buena tierra dio frutos al qué, al qué y al qué. Al 30, al 60 y al 100%. Y bueno, algunos estudiosos consideran que de igual manera en el mundo de la profecía, vamos a llamarlo así, en la dimensión profética, también hay personas que tienen diferentes niveles, al 30, al 60 y al 100%. En primer lugar, ya cuando hablamos de personas que tienen esa vinculación con el Creador y que Dios les da esa inspiración especial, esa revelación especial, ese mensaje especial, estamos hablando de personas especiales, por supuesto, personas que se han apartado para Dios. A ese tipo de personas en el judaísmo se les llama sadikim. No sé si han escuchado hablar ese término. En singular es sadik, en plural es sadikim. ¿Ok? ¿Qué es un sadik? Literalmente se puede traducir un sadik como una persona justa, un justo o un piadoso. Un sadik es uno que vive sujeto por amor y temor a la voluntad del Creador y vive en obediencia a sus mandamientos, en los cuales encuentra su delicia y razón de ser. ¿Ok? Y es entendido como un intermediario divino, alguien que recibe cosas especiales de Dios. Cuando estaba estudiando este tema, estaba repasando, me traje este libro para que no se me olvide nada, para que tengamos una idea de lo que es un sadik. Un sadik está dedicado al Eterno en todo momento, a toda hora, en cada circunstancia. Para ellos, los mejores manjares de este mundo no constituyen una atracción, ni las mejores ropas, ni la búsqueda de las comodidades modernas. Cuando ellos comen es solamente para dar energía a sus cuerpos, con los cuales puedan seguir adelante en su tarea. Su verdadera comida es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nutre sus almas y las eleva por encima del resto. En conocer a Dios está su delicia suprema. Tal demanda ha sido alcanzada, pero no por muchos. Aunque todos somos llamados, pocos son los escogidos. La autodisciplina que se imponen y los niveles de consagración al Eterno que les llena el corazón constituyen el secreto de su elevación espiritual. ¿Qué les parece? Eso es un sádic, una persona que su mayor deleite es obedecer a Dios, obedecer al Creador. Y aún dentro de esta dimensión de los sadikim que alcanzan niveles proféticos, hay niveles. Acuérdense, estamos tomando como referencia lo que dijo el maestro acerca de la semilla que cayó en buena tierra y produjo frutos al 30, al 60 y al 100%. Se habla en un primer momento, pudiéramos hablar de ese nivel primero, dar frutos al 30%, como dijo el maestro. Este sádic regular no tiene problemas para cumplir los 10 mandamientos a cabalidad. ¿Ok? No constituye un reto para él los 10 mandamientos. Por cierto, ¿se saben los 10 mandamientos? ¿O dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20. Vamos a recordarlos. 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso. No idolatría, ¿verdad? En pocas palabras. No tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre.
No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás su mujer, ni su siervo, ni su criada, etc. Un sádic de este nivel eso lo cumple a cabalidad, no tiene problemas para cumplir esos 10 mandamientos, lo que se ha conocido como el decálogo. Los 10 mandamientos es un resumen de todos los mandamientos. El número 10 siempre en la Biblia es un número simbólico que nos habla acerca de una representación de la totalidad. Bueno, esos 10 mandamientos, un sádic los cumple al pie de la letra, con todas sus derivaciones. Digo con todas sus derivaciones porque, por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar la mujer de tu prójimo o no adulterar, pues ustedes saben, ¿no?, lo que enseñó el maestro acerca de que aún si alguien ve a una mujer con fines no puros, sino para codiciarla, pues bueno, ya estar quebrantando ese mandamiento. Bueno, ustedes saben que cada mandamiento no es nada más así como su intención primaria externa, sino que se puede profundizar muchísimo en cada uno de esos mandamientos. Un sádic de este nivel los cumple completamente bien, esos 10 mandamientos. ¿Alguien de aquí ya está en ese nivel de un sádic regular? ¿No? Bueno, vamos a ver ahora un sádic especial. El sádic especial, bueno, se ubicaría ahora en dar frutos al 60%, ¿verdad? Según la parábola del maestro. Busca un perfeccionamiento mayor, es más meticuloso y guarda más mandamientos con esmero y entrega. Es decir, no solamente guarda esos 10 mandamientos, sino que busca guardar más y con mayor meticuloso. ¿Sí se dice así? Ser más meticuloso. Busca ser más meticuloso en la observancia de cada uno de los mandamientos con amor y con entrega al Creador, al Todopoderoso. Aparte de los 10, agrega más y de manera mucho más entregada. ¿Ok? Por ejemplo, alguien que está en ese nivel, por ejemplo, a todos, yo creo que a todos, consciente e inconscientemente, a veces llegamos a hablar mal del prójimo. ¿Cierto o no? Todos. Un sádic de ese nivel ni por equivocación te habla mal del prójimo. Ni por equivocación te habla mal. Busca ser totalmente cuidadoso de no levantar un mal testimonio de alguien, por ejemplo. ¿Alguien ya está en este nivel? Tenemos aquí un sádic especial ya. Y bien, el sádic superior, que según la parábola del maestro da frutos al 100%, un sádic así que recibe una profecía especial de parte de Dios, cada uno de los mandamientos, bueno, cumple cada mandamiento y disposición divina, más bien conoce cada mandamiento y disposición divina a la perfección. Es decir, conoce las profundidades de la palabra de Dios, los misterios de la palabra de Dios. Conoce perfectamente la voluntad de Dios, tiene una unidad directa, sin intermediarios, como Moisés, como lo acabamos de leer. Dios le habla directamente, tiene revelaciones sobrenaturales del mundo espiritual, incluso a través del Espíritu conoce los pensamientos de los hombres, sus intenciones y motivaciones internas. E incluso puede estar a través del Espíritu, hago la aclaración, puede estar en 2 lugares al mismo tiempo a través del Espíritu. ¿Qué les parece este nivel de sádic? Y por ejemplo, un ejemplo de ese tipo de sádic, Moisés, Elías y por supuesto el Mesías también. Personas que hablaban directamente con Dios y que entendían claramente y lúcidamente el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, entendían el propósito verdadero de cada uno de los mandamientos de la Torá. Amén. Y tienen revelaciones sobrenaturales, claro, como las que tuvo Elías, el Mesías mismo, Moisés. Y Dios hace prodigios a través de ellos. Claro, milagros, maravillas. Por ejemplo, esto de
conoce los pensamientos de los hombres y sus intenciones. Me imagino que han leído en muchas ocasiones que, por ejemplo, al maestro, a Yeshua, no era necesario que nadie, ¿qué cosa? Que nadie le diese testimonio o le contara acerca de determinada persona. ¿Por qué? Porque él ya lo sabía. En muchas ocasiones el Evangelio nos narra que el Mesías conocía los pensamientos de las personas. Y no es porque pudiera leer la mente, porque eso se practica allá en el espiritismo, sino porque Dios, a través de la profecía, le revela lo que hay en el corazón de las personas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, de estar en dos lugares al mismo tiempo a través del Espíritu. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 25. Ustedes han leído esta historia de Eliseo y Naamán. Naamán era ese hombre asirio que le dio lepra, no sé si recordarán. Y él iba a venir con Elías para ser sano, pero antes de que viniera este Elías, Elías manda a Eliseo para darle una instrucción de que se sumergiera en el Jordán, ¿no? Ah, sí, gracias. ¿Cómo se llama el criado? Gesi. Okay. Vamos a recordarlo. ¿Están conmigo? Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas. ¿Sí estoy donde les dije? ¿No, verdad? Segunda de Reyes, capítulo 5. Así, ¿verdad? El 25, porque si no vamos a leer todo el capítulo. Vamos hasta el 25. Dice: y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Ya recordé, el que era Eliseo, el que mandó a su siervo, ¿cómo es? Giesi. Venía el general de Siria, Naamán, para ser sanado por Eliseo, no por Elías. Y antes de que llegara, manda Eliseo a Giesi, le da una instrucción, ustedes lo pueden leer en todo el capítulo, de que se sumergiera, creo que fueron 3 veces, si no mal recuerdo, 7, gracias, 7 veces en el Jordán, y que después iba a salir limpio. Y al principio incluso Naamán renegó, pero terminó haciéndolo. Y bueno, él en agradecimiento quería mandarle presentes, pero la instrucción de Eliseo a su siervo Giesi había sido de que no aceptara nada. ¿Ok? Pero pues el siervo vio que pues eran presentes muy buenos, ¿no? Muy tentadores, y terminó aceptándolos. Y cuando regresa con Eliseo, le dice Eliseo: ajá, ¿y
¿Y cómo te fue? ¿Dónde andabas? Y él le oculta que había recibido el regalo, los regalos que le había dado Naamán, que los había recibido y que se los había dejado. Se lo oculta. Y Eliseo le dice: ¿no estaba allí mi corazón cuando estabas haciendo todo esto? En otras palabras, o sea, físicamente Eliseo no estaba allí con Giezi y Eliseo. Físicamente no estaba, pero se dio cuenta de que al final su siervo, desobedeciéndolo, sí había aceptado esos presentes. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Porque Dios se lo reveló a través del espíritu profético. Por eso es de que no pensemos que ese estar en dos lugares a la vez es algo literal. No estamos aquí hablando de viajes astrales o algo por el estilo, sino de una vinculación directa con el espíritu profético que les hace saber a estos sadiquim lo que está pasando en otros lugares en ese mismo momento. No sé si hasta aquí entendemos a qué hace referencia a eso. Por supuesto, una persona de este calibre puede hacer milagros, por supuesto. Dios a través de él hace milagros. Y hay niveles proféticos, creo que sí los puede haber, muy remotos de este calibre, pero sí los hay. Tanto en creyentes en el mundo, cuerpo del Mesías, como también en el pueblo de Israel. Yo veía una historia la historia del Rabí Kaduri. No sé si escucharon hablar de esa historia. El Rabí Kaduri fue un sabio del pueblo de Israel que murió casi a los 100 años. Era un hombre pues ya anciano que caminaba pues casi encorvado. Murió hace algunos años. Se dice que se le reveló la identidad del Mesías en su último tiempo, pero se dice que él tenía de parte de Dios poderes pues especiales, vamos a llamarle así. Y en una ocasión un hombre judío de Buenos Aires, de Argentina, su hija estaba enferma en fase terminal, estaba conectada. Ya ustedes saben, ¿no? Estaba conectada. De esas ocasiones en las que lo desconectas y se muere. Punto. No hay de otra. Estaba conectada. Este hombre tenía mucho dinero. Era un hombre, dueño de un banco en Argentina. Mucho dinero que tenía. Y escuchó hablar, ¿no? Escuchó hablar de que, bueno, en Jerusalén, en el barrio antiguo, en Jerusalén, había un sádic que, pues Dios lo usaba, ¿no? Grandemente. Y voló desde Buenos Aires hasta Jerusalén y le fue a pedir si podía hacer algo por su hija. Y Kaduri, ese rabino, un anciano ya de 100 años, le dijo: ok, voy a ir, te voy a ayudar, voy a hacer lo que puedo. No le prometió nada, dijo: pero voy a ir contigo. Y bueno, el hombre, como era pudiente económicamente, dueño de un banco, le dijo: bueno, ¿y cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto quieres? Y el Rabí Kaduri le dijo: piensa en una cantidad, pero no me la digas. Y bueno, el hombre, imagínense, ¿no? Dueño de un banco, pensó en una cantidad muy grande. Y después le dijo: bueno, la cantidad que pensaste, dásela a los pobres, yo no te voy a cobrar nada. Y eso nos habla también de lo que es un verdadero profeta. Un verdadero profeta no vive para ganar muchas cosas materiales. Es lo que menos le importa a un verdadero profeta. Le dijo así: la cantidad que pensaste, dásela a los pobres, yo no te voy a cobrar nada. Y fue hasta Buenos Aires. Y cuenta ese banquero que lo llevó al hospital donde estaba conectada su hija, y le dijo: déjenme sola con ella, voy a orar por ella, pero después de que yo salga, quiero que la desconecten. Imagínense el padre, ¿no? Imagínate tú como padre, si los médicos te están diciendo: la desconectas y se muere. Y bueno, el Rabí Kaduri, que daba pasitos así, pues fue, oró por ella, estuvo un rato y salió del cuarto
y les dijo unas palabras pues que me hacen mucho eco, no sé por qué, pero me hacen mucho eco, que le dijo al papá, al tercer día resucitará. Así fueron sus únicas palabras. Y al tercer día la desconectaron y la niña vivió y sigue viva hasta el día de hoy. Y bueno, ya después el Rabí Kaduri se regresó a Israel, y cuando él muere, él dejó una carta a sus discípulos, y fue un revuelo en Israel porque se dice que él reveló el nombre en códigos de cuál iba a ser el nombre del Mesías, y aparentemente decía Yehoshua. Y sí fue así como que todos se pusieron de cabeza en aquel entonces. Ya tiene como unos 10 años de esa experiencia. Pero bueno, aquí vemos que por supuesto que el don de profecía, el espíritu profético sigue vigente, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No como burdamente se ha desviado, lamentablemente, pero por supuesto que sigue presente. No sé si podemos pasar a la que sigue. Bien, es importante tener en claro esto. Hubo muchos profetas, a lo largo de la historia ha habido muchos, pero en las escrituras se incluyen solo aquellos que tenían un mensaje para las generaciones futuras. Y podemos ver esto en Números capítulo 12, acompáñenme por favor. Números 12, 24. Perdón, es Números, puse ahí 24, ¿verdad? Perdón, es 11, no 12. Sí, yo era el que lo tenía que hacer mal escrito. Es Números 11, verso 24. ¿Están conmigo? 11, 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y unió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué cosa? Profetizaron y no cesaron. Vamos a seguir leyendo. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta, y que el Señor pusiera de su espíritu sobre ellos. Hasta ahí solamente. Entonces aquí vemos un acontecimiento en el cual muchos del pueblo de Israel profetizaron. La pregunta es, ¿dónde están esas profecías? Pues no sabemos, en la Biblia, ¿no? ¿Y quiénes eran? Pues tampoco nos habla de 70, quizás sí nos hace mención de Nedab y Eldad, pero lo que se les fue dado, lo que se les reveló, pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque en las escrituras solamente se dejó lo que iba a ser efectivo para las futuras generaciones. Y aquí encontramos también algo interesante, que la voluntad de Dios, y lo podemos ver a través de las palabras de Moisés, ha sido que ¿cuántos sean profetas? Todos. Todo el pueblo de Dios está llamado a ser profeta, a ejercer la profecía bien entendida. Bien entendida. Es muy importante que si no alcanzaron a llegar, vean la grabación, porque dejamos claro de entrada, para no emocionarnos, para no desviarnos, lo que no es la profecía, por dónde no le debemos de dar, ¿ok? Y bueno, por supuesto hay un pasaje muy conocido y controversial en los escritos apostólicos, en Corintios, acerca de
este don o de esta dimensión profética. No sé si alcancemos, ¿tenemos 10 minutos todavía, hermano? Sí. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 12. Primero de Corintios capítulo 12, verso 7. Vamos a leer estos extractos. Ya hemos mencionado en algunas ocasiones que la congregación de Corinto estaba muy desordenada, muy desordenada. Tenían muchas cosas de Dios, tenían muchos dones de Dios, pero las cosas estaban de cabeza. Por eso es que Pablo escribe esta epístola exhortándoles, refiriéndoles cómo deben de organizarse, dónde va cada cosa, dónde va la mujer, dónde va el hombre. Ustedes recordarán eso, ¿verdad? Y también había desorden justamente en cuanto a esta faceta, en cuanto a la faceta de la profecía. En muchas otras cosas también había desorden, pero no quiero desviar ahorita la atención del tema que nos ocupa, que es la profecía. Y vamos a ver qué era lo que pasaba. Primera de Corintios capítulo 12. ¿Tenemos otra diapositiva después de esta? Ok, antes de ir a Corintios, justamente lo que la pregunta que les planteaba y que la hermana Odi nos respondía, es cierto, todos podemos profetizar, todos estamos llamados a ejercer la profecía bien encaminada. Desde el principio, cuando fue dado el espíritu profético al pueblo de Israel, las palabras de Moisés fueron: ojalá todo el pueblo fuese profeta. Y ciertamente está escrito, bueno, este es un midrash, ya ustedes saben lo que es un midrash. Está escrito en el midrash de, ahí lo escribí mal, no es mishash, es midrash. Es que está escrito en el midrash de Bamidbar. ¿Alguien recuerda cuál es el libro de Bamidbar? Es el libro de Números, ¿okay? Que significa en el desierto. Está escrito: en este mundo solo unos pocos han profetizado, pero en el mundo por venir todo Israel profetizará como está escrito. ¿Y qué es lo que citan los sabios de Israel? Joel capítulo 2 verso 28. ¿Y qué dice Joel capítulo 2 verso 28? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos sueños. Estoy parafraseando el pasaje, o es al revés: vuestros jóvenes sueños, vuestros ancianos verán visiones. El punto está que iban a ejercer la profecía, todos, jóvenes y ancianos, iban a ejercer la profecía por medio de visiones, por medio de sueños, por medio del entendimiento profundo de Dios. ¿Ok? En los postreros días. Ahora hay una discusión allí entre los sabios de Israel si toda carne se refiere a todo Israel o se refiere a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. Algunos consideran que se refiere solamente a todo Israel, pero hay otros sabios de Israel como Rashi, que ustedes conocen, hay una Torah con Rashi. Rashi considera que ese toda carne no se refiere solamente a todo Israel, se refiere a todo el mundo, a todas las personas a donde el mensaje de la palabra había llegado. Bueno, ahora sí vamos a Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. ¿Están conmigo? Dice: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Ok? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿existen todas estas manifestaciones del Espíritu? Sí, Pablo está diciendo sí, existen y provienen del mismo Espíritu de Dios. Y recuerden, ya creo que no es necesario que haga énfasis en que el Espíritu Santo no es una persona separada de Dios, ya vimos ese tema. Y Pablo dice, en efecto, existen todas estas gracias, todos estos dones. ¿Ok? Ahora vamos al verso 29. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En Corinto empezaban a competir entre ellos para ver quién era más espiritual, para ver quién tenía mejores dones el uno con respecto al otro, infantilmente. Por eso les decía, ¿no? En Corinto tenían muchas cosas muy buenas, pero todo estaba de cabeza, todo estaba desordenado. Entonces Pablo lo que les dice es, a ver, sí existe esto, existe el otro, existe aquello, pero antes de que entren a todas estas dimensiones, vamos a llamarlo así, a todos estos poderes de Dios que provienen del Espíritu de Dios, primero tienen que sentar la base. ¿Y cuál es la base de todo? A continuación va a empezar a hablar de la preeminencia del amor. Del amor, el amor de Dios. El amor bien entendido, por supuesto, ¿verdad? No el amor romántico, ese amor cliché, hasta un poco, pues a veces hasta ridiculizado, ¿no? Amor no es, ay, cómo te amo, mi amor, mi vida. Eso no es amor. Amor, y justamente Pablo va a decir las características del amor. ¿Ok? Vamos a ver el capítulo 1 al 3, ahí mismo, en el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjense, una aclaración, cuando estaba leyendo en otras versiones este verso, el verso 2, si ustedes se fijan, dice, y si tuviese profecía, coma, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, en el original griego no está esa coma. Por ejemplo, en la Biblia Nácar Colunga no aparece esa coma. En la Biblia Nácar Colunga se sigue de corrido y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y eso nos habla de qué cosa, de que la profecía está vinculada también con el entendimiento, con la ciencia está vinculada. Y bueno, Pablo nos dice que aunque tengamos todos esos dones especiales, si no tenemos qué cosa, si no tenemos amor, pues de nada sirve. Y sigue hablando, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense ustedes que hay personas que, y está bien y qué bueno que hubiera más personas así, hay personas que se dedican a hacer labor social, yendo a hospitales, yendo a orfanatos, a dar comida. Eso está bien, está perfecto, pero hay personas que aunque hacen eso no tienen amor en su corazón y lo hacen a veces para satisfacer más su ego, para llenar ciertos vacíos que tienen. Hay personas que se dedican y las he conocido, que se dedican a hacer todo ese tipo de labores de ayuda, pero tienen amargura en su corazón. Y dice después, aún en el caso, en el verso 3, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. En otras palabras, aunque seas un mártir, que incluso aunque te maten, perdón por la expresión, pero si no tuviste amor en tu vida, de nada te valió, de absolutamente nada. Y lo digo porque en ocasiones el pueblo de Dios ha tendido a, ¿cómo decirlo?, a glorificar el sufrimiento, ha tendido a, digamos que, buscar por sí mismo el sufrimiento, y eso está mal.
Eso está mal. Andar sufriendo por sufrir está mal. Si vas a sufrir, que sea porque Dios así lo permitió, pero no porque tú te andes metiendo solito a sufrir. Por ejemplo, en los primeros siglos de la historia, de lo que se conoce como la historia de la iglesia, hubo automártires. ¿Saben qué es eso? Ustedes saben que el Imperio Romano perseguía a los cristianos, a los judíos también, y los mataba con los leones en el Coliseo romano, etcétera. Y hubo creyentes que pensaban que con eso ya la iban a tener ganada, y iban y solito le decían a los soldados romanos: aquí estoy, miren, soy cristiano, mátenme. Eso está mal. Tú debes de ver por salvaguardarte, no por andarte metiendo en la boca del león, hermano. Y Pablo por eso les dijo: aunque qué pase con tu cuerpo, aunque entregues tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada sirve. Entonces Pablo acaba de poner la base de todo, que es ¿cuál? El amor bien entendido. Ya ustedes con más calma pueden ver las características del amor que vienen a continuación. Vamos a ver lo que dice el verso. Vamos a saltarnos al 9. Y perdón que les esté llevando así, pero recuerden, y acabamos de ver exégesis y hermenéutica. Para entender bien lo que dice un pasaje, debes de entender el contexto de lo que está pasando. Si no, no vas a entender bien. Vamos al verso 9, ¿están conmigo? Dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos ¿cómo? Cara a cara. ¿No les recuerda un poco a cómo hablaba Moisés con Dios? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que va a llegar el día en que ya no ocupemos la profecía. ¿Y por qué ya no la vamos a ocupar? Porque vamos a tener una vinculación directa con Dios. Recuerden, la profecía son esos puentes que Dios ha tendido para revelarse a nosotros, para transmitirnos de su ser, de su luz a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos capacitados para estar plenamente vinculados con Dios. No estamos capacitados ahorita. Pero cuando haya sido perfeccionada la obra del Mesías en nosotros, entonces sí, la profecía, ¿qué va a pasar con la profecía? Se acabará, cesará. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesaria, porque vamos a verle, entre comillas, cara a cara. Es decir, vamos a tener una vinculación mucho más cercana y plena, como la de los sadiquín de tercer grado, como Moisés, como el Mesías mismo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, la pregunta es aquí sería: ¿ya llegó lo perfecto? Pues yo creo que todavía no. Yo creo que todavía no ha llegado lo perfecto. Por eso es que creo que esa dimensión de la profecía sigue vigente hasta nuestros días. Vamos a ver ahora el capítulo 14. ¿Están conmigo? Capítulo 14, verso 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Vamos a detenernos tantito allí. ¿Qué cosa debe de llevar la palabra profética? Edificación, exhortación y consolación. Y aquí aprendemos algo, hermano. Un hermano, una persona que comparte la palabra y esa palabra cumple esas funciones, esa persona está actuando como un profeta.
esa persona está transmitiendo profecía. Aunque no prediga algo, aunque no te diga te va a ir así, vas a estar aquí, vas a estar allá, si esa persona lo que está compartiendo está en sintonía con la palabra, está bien fundamentado en la palabra y está edificando, está exhortando y está consolando, ese es un profeta, eso es profecía. ¿Verdad que el entendimiento cambia mucho cuando lo vemos desde esta perspectiva? Porque ya no vemos la profecía con sensacionalismos, con alarmismos, como comúnmente en ocasiones lamentablemente es entendido. Estamos en el 14, vamos a continuar en el verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué hace el que profetiza? Edifica la congregación, edifica la iglesia. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, no de lo que a él se le ocurra, sino a través de la palabra de Dios, haciendo que la congregación sea edificada, sea exhortada y sea consolada. ¿Ok? Exhortación, por cierto, no es como en ocasiones hemos entendido. Exhortar a alguien no es reprenderlo. Exhortar a alguien es animarlo, es fortalecerlo, que a veces hemos entendido mal esa palabra. Bien, vamos al verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Ahorita no es el tema de las lenguas, porque yo sé que eso también es dinamita, ¿ok? Pero más, ¿qué era lo que quería Pablo? Que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿No creen que es algo similar a lo que quería Moisés también? El anhelo de Pablo es muy similar al de Moisés, que todo el pueblo participe de la profecía, de la verdadera profecía. Vamos a saltarnos hasta el verso 27, ya para terminar. ¿Están conmigo? Verso 27 dice: verso 28, vamos a ver el verso 28 para dejar las lenguas ahorita para otra ocasión. Y si no hay intérprete, calle, mejor el verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar, ¿cuántos? Todos, pero ¿de qué manera? Uno por uno, para que todos, ¿qué cosa? Aprendan y todos sean exhortados. Fíjense, que a mí me gusta mucho cómo termina Pablo esto, porque yo les voy a decir algo. Ustedes vieron ahorita que, bueno, a veces a uno de tanto que trae, se te pasa algún dato. Ustedes vieron que la hermana me dijo cómo iba el pasaje de Naamán. Bueno, eso es lo que está hablando Pablo, eso es profecía, porque nos estamos edificando mutuamente, nos estamos ayudando mutuamente, eso es profecía. Pero en ocasiones no hemos entendido bien lo que es la profecía, porque de igual manera como en ocasiones se los he compartido, no tenemos todavía la buena práctica de retroalimentarnos entre nosotros. Todavía tenemos solamente la costumbre de, pues es el predicador el que está aventando el sermón y todos callados y diciendo gloria a Dios nada más. Y no, el cuerpo del Señor se edifica así también, preguntándonos, diciéndonos, hermano, obviamente en orden. Por eso Pablo dijo, pueden todos profetizar, pero ¿cómo? Uno por uno. O sea, no atropellándose, no gritando, uno por uno. Uno está llevando el orden del estudio, de la predicación, como sea. Pero si alguien quiere aportar algo, alguien dice ahí, alguien se le fue revelado algo, alguien se acordó de algo que leyó en la escritura, que complementa, encaja con el tema que el predicador o que el maestro está exponiendo, lo puede decir sin ningún problema, siempre y cuando sea como en orden, y así nos edificamos todos. Ahí es donde actúa
la profecía, el espíritu profético. Y termina diciendo, fíjense lo que dice el verso 32. Y los espíritus de los profetas están, ¿qué cosa? Sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. Hasta ahí solamente. Los espíritus de los profetas están, ¿qué cosa? Sujetos a los profetas. En otras palabras, para que me entiendan, eso de que, de repente me tomó el espíritu y voy a empezar a profetizar en medio de la congregación, interrumpiendo todo el orden que tenía la congregación, Pablo te diría, no, a ver, si tú verdaderamente tienes profecía, tú tienes sujeto ese espíritu. Es decir, tú controlas ese espíritu, no el espíritu te controla a ti. Era eso de que irrumpir en la congregación, en la reunión así de la nada y empezar a gritar y a decir, el Señor me está diciendo, escúchenme todos. Eso no es profecía. Lo está diciendo claramente Pablo. Así no son las cosas de la verdadera profecía. ¿Estamos entendiendo? Bueno, vamos entonces a dejar este estudio aquí. Espero que haya sido de su edificación. Si tienen alguna duda, bueno, pueden hacérmela saber sin ningún problema. Vamos a terminar así. Bendiciones.